Hoy, en el módulo Conservación del Ambiente Antártico del Diplomado en Asuntos Antárticos de la Universidad de Magallanes, que se titula El hielo antártico. Y efectivamente la especialidad mía son los hielos. Gino Casasa es mi nombre. Soy profesor asociado en la Universidad de Magallanes y también estoy en la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas, trabajando en la unidad de glaciología y nieves. Así que la Antártica es realmente uno de mis temas más apasionantes. Así que será un placer introducir algunos conceptos que obviamente tienen mucho que ver con la conservación del ambiente antártico y con Antártica en general. Y algo de historia que probablemente ustedes ya han visto en otros módulos, pero me encantaría repetirlo. Antártica es realmente la Terra Australis incógnita, que era una tierra misteriosa, que se creía que contrapesaba al Ártico, tierra de osos, ¿cierto? Arctos. Entonces, Antártica, lo opuesto a la tierra de osos, y que según mapas hasta el siglo XVI, digamos, tenía una extensión enorme para contrarrestar Antártica, como decía, estos continentes más del norte. Ahora sabemos que es bastante más pequeña. Este es un mapa de un holandés en que, pucha, se ve que está totalmente exagerada la extensión de Antártida, muy cerca ahí de extremo sur, prácticamente pegado a extremo sur de Sudamérica y muy cerca de África, en fin. Pero luego, y fue realmente gracias al capitán James Cook en 1772-1773, que dio la vuelta al mundo 3 veces, tres grandes viajes en los distintos colores ahí, en que él quiso, aparte, digamos, otras misiones, obviamente, en servicio al reino del Reino Unido, mapear temas estratégicos como el río San Lorenzo en Canadá, como Nueva Zelanda, en fin. También mapear dónde estaba esta famosa Terra Australis incógnita que nadie había visto, nadie había puesto el pie. Y tuvo mala suerte James Cook en el sentido que fue muy, muy al sur, hasta la latitud de 75 grados sur aproximadamente, pero nunca divisó el continente antártico y quedó detenido por los hielos marinos congelados. Pero logró mapear que hasta la latitud que él había estado, hasta esa latitud sur, que era la máxima latitud que jamás nadie había navegado, no existía un continente. Entonces logró, digamos, darle unas nuevas límites a este continente enigmático. Finalmente él fue asesinado, así como Magallanes, en la isla de Hawái, en este caso, y fueron sus compañeros eh, de la Marina inglesa las que continuaron el viaje. Ahora, ¿qué es lo que se sabe de Antártica? Y esto, digamos, en la era de exploradores, en la era científica, que prácticamente se inició en el siglo pasado, a principios. Se sabe este séptimo continente que tiene 13 millones y medio de kilómetros cuadrados, vale decir aproximadamente un 10% de la superficie de la Tierra. En un 97% está cubierto por hielo, muy interesante para glaciólogos, no tan interesante para agricultores. Si usted es un agricultor o agricultora, no le recomiendo ir a la Antártica. El 70% del agua dulce de la Tierra está almacenado en la Antártica en forma congelada, obviamente, y tiene un 91% todo el hielo de la Tierra. Si se derritiese Antártida de un momento a otro, cosa que no va a ocurrir obviamente de un momento a otro, almacena alrededor del 57 metros de nivel del mar. El espesor medio de la capa de hielo
es del orden de 2000 metros, o sea, tiene 2 kilómetros de espesor de hielo y con más de 4 kilómetros y medio de espesor de hielo en algunos puntos donde el hielo es más profundo. Este hielo es dinámico, tiene su propia cinemática, se mueve desde el interior hacia el exterior y va acelerándose a medida que cae hacia la costa por un problema de pendiente, muy plano en el interior y bastante abrupto cerca de la costa, con velocidades entre 10 a 2500 metros por año la velocidad del hielo. Y tiene varios récords, a la vez es el continente más alto, más ventoso, el más seco y el más frío. ¿Y por qué estos récords? 4 récords. Por el hielo, pues. El hielo, que hay una capa de 2 kilómetros, lo hace muy alto. Es muy ventoso porque ese hielo muy frío produce estos vientos así llamados catabáticos que se aceleran con este cambio de pendiente, con la gravedad. Muy seco porque es muy frío el aire y ese aire muy frío es incapaz de retener mucha humedad y obviamente el continente más frío del planeta porque está situado en el Polo Sur. ¿Cuál es la relevancia de la Antártica? Y esto entra en directa relación con la conservación planetaria. Los hielos son un componente realmente esencial del medio ambiente, con un rol único en el clima global y el nivel del mar, para nombrar solamente los dos más importantes. Y por ejemplo, las corrientes antárticas, las corrientes de fondo que circulan alrededor del fondo de todos los grandes océanos del mundo, su sigla en inglés Antarctic Bottom Water, se generan en la periferia de la Antártica. Y esta agua tan fría, densa, por lo tanto, se va a fondo y empieza a circular por todos los océanos. Y es una forma que tiene el planeta de contrarrestar este balance energético que el planeta recibe mucho calor en el Ecuador, ¿cierto? Y en los trópicos, y mucho frío en los polos, y por lo tanto hay una recirculación de aire y de océano entre el Ecuador y los polos. Se genera la corriente circumpolar, que es esta gran corriente que circula alrededor de toda la Antártica, a nivel atmosférica y oceánica también. Tiene recursos congelados de agua, como habíamos dicho, equivalente a 57 metros a nivel del mar, y que si se derritiese, entonces elevaría estas aguas de derretimiento todos los sectores costeros del mundo. Y 57 metros es una brutalidad. Ahora, eso no se va a derretir de un momento a otro, sino que se va a demorar varios siglos, pero en un solo siglo, y vamos a ver a continuación, podrían ocurrir aumento de nivel del mar de aquí a fin de siglo hasta el orden de 1 metro o más. Los hielos. ¿Qué son los hielos? Bueno, los hielos están enmarcados dentro de lo que se conoce el componente sistémico planetario, la criósfera. Así como existe la atmósfera, la hidrósfera, que son todas las aguas, la biosfera, todo lo biológico. Existe la criósfera, que es toda la nieve y hielo que existe en forma natural en el planeta y que en la Antártica tiene su representación máxima. Y podemos ver ahí la figura a la derecha, donde dice Ice Sheet, es una meseta o un manto de hielo continental, y prefiero llamarlo solamente hielo continental. Hay dos en el planeta, Groenlandia y Antártica, y que tiene una prolongación hacia los océanos, que es Ice Shelf o plataforma de hielo flotante, y más allá, sobre el océano, Sea Ice, que son los hielos marinos. Entonces en Antártica está reflejado las principales masas de hielo del planeta, aparte de algunas islas alrededor de Antártica que no están reflejadas ahí, donde hay glaciares más pequeños, que son eh, pueden ser casquetes de hielo y también glaciares de montaña, eh, pero eh, estamos hablando de que Antártica es parte de esta gran criósfera y una parte muy, muy relevante, como veíamos al principio. ¿Qué es lo que es el hielo? Vamos un poco al detalle. El hielo es simplemente agua al estado sólido, ¿cierto? H2O.
tiene una estructura cristalina, una simetría hexagonal, que prácticamente en todo el planeta existe un solo tipo de hielo, el hielo 1H, que ocurre a presiones similares a la atmosférica y que ocurre a temperaturas que se dan en el planeta Tierra, que van desde 0 grados Celsius, ¿cierto? Aproximadamente, cuando el agua empieza a congelarse, hasta la temperatura mínima que ha ocurrido en el planeta Tierra, que son del orden menos 80 grados Celsius, menos 90 grados Celsius, justamente en la Antártida. Entonces, de un rango de 0 hasta menos 100 grados Celsius. Si hace muchísimo más frío o si hay presiones que exceden notablemente la presión atmosférica, más allá, digamos, del espesor que tiene la Antártida, que son 5 kilómetros de hielo. Imagínense la presión que hay a 5 kilómetros más abajo de columna de hielo, similar a la presión que hay en 5 kilómetros de columna de agua. Pero si elevamos eso sobre unos 10 kilómetros o algo así, vamos a tener otros tipos cristalinos de hielo, que ya no son hexagonales, van a ser cúbicos, en fin, se van a empaquetar, ¿cierto? Volumétricamente en un volumen menor. Pero esos hielos existen en espacios planetarios, en otros planetas donde hay hielo, donde hay enormes presiones y también uno los puede generar en el laboratorio. Pero ese hielo 1H, al contrario de las mayores de los principales elementos que existen en la Tierra, tiene una densidad menor al estado sólido que en su estado líquido. Extraño, es parte de la propiedad de la molécula de agua, H2O, en que la densidad es prácticamente un 90% de la densidad del agua. Y en realidad, si no tiene burbujas de aire, son una densidad de 917 kilos por metro cúbico o 0,917 gramos por centímetro cúbico. Pero si tiene burbujas de aire, va a tener una densidad un poquito menor. Aproximadamente entonces, como es más liviano que el agua líquida, flota en el agua. Problema para los navegantes, para los marinos, en el sentido que pueden estrellarse con un témpano, así como ocurrió, por ejemplo, con el Titanic. Mala cosa. Entonces hay que estar atentos, ¿cierto?, a estos témpanos que pueden flotar. Contiene no solo aire, como decía, sino que impurezas, aerosoles, polvo, y puede contener también agua líquida. ¿Cuándo el hielo puede contener agua líquida? Cuando el hielo está exactamente al punto de fusión, vale decir, a la presión atmosférica, cuando alcanza 0 grados Celsius. Pero si el hielo está bajo cero, normalmente no va a contener agua, ¿ya? A menos que esa agua tenga algo de sal. Si tiene sal, obviamente, o impureza, puede preservarse como agua líquida a unas temperaturas menores a 0 grados Celsius. Pero de ahí entonces definimos lo que es hielo temperado, si está al punto de fusión, y hielo frío, si está a un punto menor al punto de fusión. Aquí tenemos un experimento clásico que ustedes lo pueden realizar con el hielo que viene del congelador. Si sacan un bloque de hielo que está, qué sé yo, a menos 10 grados Celsius, pueden ponérselo en la lengua y si la lengua se queda pegada al cubo de hielo, quiere decir que el hielo estaba congelado. Si no se queda pegada, quiere decir que el hielo era temperado. Así que no es que estoy propiciando, entusiasmándolos a hacer este experimento, así que no vengan a reclamar indemnización por parte mía o de la Universidad de Magallanes si pierden una parte de la lengua, que podría ser uno de los impactos que podría tener este experimento. Pero si tienen un termómetro, podrían verlo. Pero aquí está un ejemplo práctico de qué es lo que es un... Ahora hablábamos de un hielo temperado y un hielo frío, ahora un glaciar temperado y un glaciar frío. La nieve cae, copos. En Punta Arenas ha habido bastantes nevadas este invierno. Y son copos normalmente de una simetría hexagonal, a menos que caiga
un granizo o algo parecido que se pierde a simple vista la simetría, pero ese copo de nieve se va transformando con el paso del tiempo y se puede hacer muy rápido. Si se derrite, si está a la temperatura de fusión, se va a empezar a derretir y se forman estas pelotas que tienen una forma relativamente esférica y van creciendo estos cristales y van formando y se van metamorfizando en estas otras estructuras granulares. Y finalmente se generan cristales de hielo que cada vez que pasa el tiempo crecen en desmedro de los más pequeños, digamos. Así que ese es el proceso que se llama de sinterización o metamorfismo de la nieve a hielo, y que justamente esa nieve alimenta los glaciares, alimenta los hielos continentales en Antártica, en todo el planeta, desde su nacimiento en la atmósfera como cristales de nieve, como decía, hasta cristales de hielo, en un proceso, y podemos ver ahí los rangos, a la derecha donde dice Ice Age, que es la edad del hielo, que va prácticamente desde una edad cero en la superficie, cuando cae el copo, ¿cierto? Está recién muy fresco, hasta una edad de hasta unos 5.000 años al fondo de 2.600 años, perdón, cuando esa nieve se transforma en hielo. ¿Cuál es esa transición? Cuando la nieve, la neviza, que es nieve antigua, alcanza una densidad de 830 kilos por metro cúbico, o 0,83 gramos por centímetro cúbico. En ese momento los poros de aire, porque hay aire incorporado, así como un río que arrastra o incorpora aire y se generan las aguas blancas, ¿cierto? Un glaciar, un manto de nieve también incorpora mucho aire y ese aire se va comprimiendo a medida que va cayendo más nieve encima y se densifica la nieve hasta un momento en que esos poros, esas bolsas de aire quedan absolutamente aisladas unas de otras y quedan burbujas aisladas, y eso ocurre a una densidad de la nieve de 830 kilos por metro cúbico, como decía. Y eso puede ocurrir en un proceso que pueda demorar hasta unos 2 milenios en la Antártica, en zonas muy, muy frías, donde precipita muy, muy poco, por lo tanto hay muy poco eh, proceso de densificación, hasta una edad de 2 años, si estamos en la mitad de los campos de hielo de la Patagonia. Por lo tanto, hay una variación muy, muy grande, digamos, de ese proceso de caída de la nieve hasta hielo. Ahora, en una ciudad donde cae nieve en la noche, en la mañana se derrite y a la noche siguiente, digamos, se congela, ese proceso puede demorar 24 horas. Ahora, veamos, ¿qué es lo que es un glaciar? Un glaciar es una masa de hielo que se ha formado a partir de hielo meteórico, vale decir, nieve que nace a partir de procesos atmosféricos, precipitación de nieve, pero que tiene una área menor a 50.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos son 50.000 kilómetros cuadrados? Multipliquemos por 100, entonces vamos a tener 5 millones de hectáreas. Entonces, en Magallanes habrá algunas estancias de 5 millones de hectáreas, pero son bastante grandes, ¿cierto? Supongo que las hay, pero es una extensión muy, muy grande. Entonces, los campos de hielo de la Patagonia tienen, el mayor tiene 13.000 kilómetros cuadrados, es decir, no llega a los 50.000 kilómetros cuadrados. Entonces son todos glaciares, que en este caso se llaman campos de hielo, pero que si excede 50.000 kilómetros cuadrados, es decir, si un glaciar excede 5 millones de hectáreas, pasa a llamarse hielo continental o un manto de hielo continental, en inglés ice sheet. Y esa es la única diferencia, o sea, un glaciar es un pequeñito hielo continental, pero un hielo continental es un glaciar tan grande que cubre una parte mayor de un continente. En Antártica es prácticamente todo el continente, un 97%, pero el resto del planeta
El único otro hielo continental que hay es el de Groenlandia, que cubre toda la isla de Groenlandia, que es la isla más grande del planeta. Pero ha habido otros hielos continentales, particularmente en Sudamérica. Hemos tenido el gran hielo continental patagónico, que se extinguió prácticamente hace unos 15.000 años, aproximadamente 15 o 20.000 años, y que cubría una parte muy importante del continente, la parte sur. Pero ahora se dividió en varias eh, formas, en varios fragmentos: el campo de hielo patagónico norte, el campo de hielo patagónico sur, la cordillera Darwin, en fin, y muchos otros glaciares que existen entre Magallanes y Aysén. Y luego están las plataformas de hielo flotante, que son las extensiones de este hielo continental hacia el océano, y es como si el hielo no se diera cuenta que está flotando y que llegó al océano y sigue flotando. Y puede seguir flotando alrededor de hasta 1.000 kilómetros hasta que alcanza un espesor tan tenue que eh, son del orden de los 200 metros, cuando mecánicamente ya no es suficientemente estable este hielo y empieza a fracturarse. Así que esas son las plataformas flotantes que pueden existir, existen en la Antártica, no en toda la Antártica, pero en una buena parte de la Antártica, que bordean este hielo continental. Pasemos a la Antártica. La Antártica está formada por 3 hielos continentales y hilamos más finos. El hielo continental de la península antártica, el APIS; el hielo continental de la Antártida Occidental, el WICE, según sus siglas en inglés que están ahí; y el hielo continental de la Antártica Oriental, que es el EICE. Lejos, el más grande es el EICE, el hielo continental de la Antártica Oriental, que si se derritiese de un día para otro, que no va a ocurrir, un proceso que podría ocurrir en muchos siglos, elevaría el nivel del mar en 53 metros. Ahora bien, el WICE, el hielo continental de la Antártica Occidental, tiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar en toda la Tierra en 3,3 metros, mientras que el hielo continental de la península antártica es el más pequeño y tiene solamente 0,7 metros, equivalente a nivel del mar. Por lo tanto, vamos a ver acá el mapa. El EICE está en el sector derecho del mapa y cubre, como decía, la parte principal del continente, y que está reflejado, digamos, aproximadamente en mucho más del 2/3 de todo el continente. Se encuentran los sectores más profundos. El WICE, en cambio, está en un sector de Antártica que, si se derritiera, formaría un archipiélago, vale decir, quedarían solamente algunos islotes, algunas pequeñas cordilleras de Antártica, pero el resto estaría totalmente sumergido. Vale decir, es un hielo continental marino, al contrario del EICE, que es un hielo continental no marino. Y finalmente, el hielo continental de la península antártica, que es esta como columna vertebral que vemos ahí en la península, que cubre toda la cordillera y llega al océano en prácticamente toda la extensión, y tiene algunos islotes, pero que es muy menor en superficie y en volumen en comparación con todo el resto de Antártica. Y aquí podemos ver una comparación entonces entre Antártica Oriental versus Antártica Occidental, en que tenemos que Antártica Oriental, recordemos que es el mayor hielo, que la concentración de hielo de Antártica, descansa, o sea, la base, la parte baja de este hielo continental descansa sobre un lecho situado muy por encima del nivel del mar, que está compuesto por sedimentos y rocas procedentes de un continente muy antiguo, de rocas muy antiguas que geológicamente se llaman cratón,
y que es glaciológicamente muy estable, porque está independiente del nivel del mar, está asentado en un continente muy estable, se ha enfriado levemente en los últimos años y décadas, debido en parte al agujero de ozono. Recordemos que el ozono es un gas de efecto invernadero, por lo tanto la disminución del ozono disminuye ese efecto invernadero y por lo tanto produce un enfriamiento. Una disminución del ozono que nosotros mismos hemos provocado a través de las emisiones de gases que destruyen esa capa de ozono estratosférica en la alta atmósfera, que nos protege a su vez de eh, radiación ultravioleta, pero que tiene un efecto no menor en el balance energético calórico de nuestro planeta. Y que almacena, como decía antes, 53 metros equivalente al nivel global del mar. En cambio, el WISE, hasta el momento, y hace más de 40 años que fue eh, declarado el gran problema insoluto de la glaciología, todavía lo sigue siendo, aún sin esclarecer, descansa sobre un lecho, es la parte baja de este WISE, varios cientos de metros bajo el nivel del mar, y por lo tanto es inherentemente inestable. Un pequeño aumento a nivel del mar o cambio en las corrientes con las temperaturas del agua, por ejemplo, podría fácilmente desacoplar la base del hielo de la Antártica Occidental, de ese hielo continental marino, de su lecho y por lo tanto comenzar a flotar. Y ese es el gran temor, digamos, que existe. Y por eso se ha dedicado tanta estudio, digamos, a analizar la estabilidad y cuál es el impacto en el del mar, que recordemos equivale a 3,3 metros. No es mucho 3,3 metros, pero pensemos en Punta Arena. ¿Qué pasaría, digamos, si eleváramos el nivel de las aguas en 3,3 metros? O en Puerto Williams, o en Porvenir, o en cualquier ciudad costera, o cualquier zona costera, tendría un impacto tremendo, ¿cierto? O sea, aparte del centro, digamos, de estas ciudades, las partes costeras se inundarían de agua, ¿cierto? Y que en un sector muy especial, el mar de Amundsen, hay evidencias de un amplio retroceso y adelgazamiento. Y esa es realmente la clave donde todos los ojos están centrados hoy en día, el mar de Amundsen. Y podemos ver ahí el mar de Amundsen, donde justamente apuntan esas flechas amarillas, la, la, la guata débil o el sector débil de la Antártica, del hielo continental antártico, donde están ocurriendo los grandes cambios, donde los glaciares, como decía, retroceden y se adelgazan, y en algún momento se teme que podrían desacoplarse de la base, y en ese caso se irían millones de kilómetros cuadrados, digamos, al océano en forma relativamente rápida, aportando ese hielo que está sobre el nivel del mar, aportaría al nivel del mar. Obviamente que el hielo que está bajo el nivel del mar no aportaría al nivel del mar porque ya está bajo el nivel del mar. Y ahí pueden ver en la figura de la derecha lo que les decía antes, el cratón o el sector geológicamente más estable de Antártida, que es ese sector de Antártica occidental, en cambio, perdón, oriental, en cambio en el sector de Antártica occidental quedaría como un archipiélago junto con la península antártica, que es esta columna vertebral. Y es interesante que la frontera o el límite, la separación entre Antártica oriental a la derecha, Antártica occidental a la izquierda, es justamente una cordillera que tiene una expresión superficial en su aproximadamente 50% de su recorrido a la derecha, pero que en el recorrido, en el otro 50% a la izquierda, se hunde bajo esta frontera de la Antártica oriental y occidental, vale decir, no hay ninguna expresión superficial, sino que hay que realmente mirar con una especie de radiografía los hielos para saber que abajo continúa una cordillera, que es la cordillera transantártica, y que está ahí indicada en este mapa, y que separa, como decía, a la derecha superior Antártida Oriental y a la izquierda, digamos, Antártida Occidental, que es una construcción
un poco ficticia en el sentido que si pensamos en el hemisferio occidental, efectivamente una parte antártica oriental está en el hemisferio oeste eh, y, eh, y es sencillamente lo que está a la izquierda de la cordillera transantártica. Eso es más o menos el límite. Entonces, en este mapa están reflejados en blanco, digamos, lo que es el hielo continental que está sobre el nivel del mar y descansa sobre una base rocosa o sobre suelo, aunque esa base puede estar bajo el nivel del mar. Y lo que está achurado en diagonal son las plataformas de hielo flotante que descansan sobre el océano. Y luego en negro son los pocos sectores que están un poco exagerados acá, que están libres de hielo, ¿ya? Y que hay algunos pocos sectores, ya sea por condiciones de mucho viento en general, porque frío hay en toda la Antártica, eh, mucho viento y también condiciones especiales del hielo donde hay unos efectos de sublimación, vale decir, no es que se derrita el hielo, sino que se sublima, pasa directamente del estado sólido al estado de vapor. Y volvemos a esta figura, hay domos en la Antártica, que son estos sectores ahí marcados como 4, a su derecha como 3, esas son las curvas de nivel, 4 kilómetros, 3 kilómetros. Antártica es el continente más alto del planeta y por lo tanto hay zonas extensas que están sobre 2000 metros. Recordemos que el Polo Sur, indicado ahí en la intersección de esas diagonales y de la cruz, latitudes, meridianos, longitudes, efectivamente está alrededor de 2800 metros, esa es la altitud del Polo Sur, pero hay sectores que están a más de 4000 metros, que son estos grandes domos. Y así como se ve en un modelo digital de terreno, la Antártica con sectores muy altos en verde, hasta más de 4000 metros, ahí se ven los domos, hasta el sector costero que alcanza obviamente cotas o altitud de 0 grados y que va descendiendo muy paulatinamente desde el interior, que es muy plano, hasta el borde costero que tiene una pendiente muy alta. Y las plataformas prácticamente se pierden porque están casi al nivel del mar, ¿no? Y que aparecen ahí en negro. Estos son los espesores del hielo, de 0 a 4500 metros de espesor, y vemos que los espesores más profundos están en un verde intenso ahí a la derecha, abajo, bajo estos domos principalmente, y los sectores más someros, obviamente, que están en la periferia del continente, donde el hielo ya es muy, muy eh, poco profundo, tiene muy poco espesor y empieza a quebrarse y en caer al océano en forma de témpano. Y así podemos, a partir de esta información, y hoy en día tenemos mucha información con métodos modernos que empezaron con métodos sísmicos, gravimétricos, pero ahora son radares que penetran el hielo para conocer no solo el espesor del hielo, sino también su estructura en el interior, así como puede ser una tomografía humana con métodos ultrasónicos. Aquí empleamos métodos de radar electromagnético y tenemos entonces que una muy buena parte de Antártica Occidental, recordemos acá a la izquierda en la figura, tiene colores más bien púrpura que reflejan profundidades de esa base del lecho del hielo continental que está bajo el nivel del mar. Al contrario de Antártica Oriental, que tiene cotas basales sobre el nivel del mar, por lo general, salvo algunos pocos sectores. ¿Qué pasa con el flujo del hielo? Yo les hablaba que Antártica tiene un flujo relativamente radial desde estos domos muy altos, tiene esta forma aproximadamente, hacia la periferia. Bueno, no es una simetría perfecta, no es un círculo perfecto, un domo perfecto, sino que hay domos que se alinean en especie de líneas que están ahí, son esas líneas gruesas, y a partir de esas divisorias, donde el hielo fluye hacia uno y otro lado, se generan estos flujos laterales hacia un océano y otro que tienen una forma más bien dendrítica y que se concentran hacia la costa en grandes glaciares
o ríos de hielo, como podemos llamarlo, y que lo podemos ver aquí en otra representación, donde los domos, que tienen una velocidad prácticamente cero, muy, muy plano en el interior, muy, muy alto, muy, muy frío, con colores ahí celestes, van fluyendo y acelerándose hacia la periferia antártica, donde adquieren colores que están en los rojos, amarillos y verdes, y donde se aceleran mucho, y la mayor velocidad ocurre justamente en el sector de mar de Amundsen, donde habíamos visto que el hielo es más inestable en Antártida Occidental, y donde el hielo se acelera muchísimo. O sea, hay mucha agua en la base del glaciar, el hielo está muy cerca del punto de fusión, todo confluye para que se acelere el hielo y por lo tanto sea también más inestable. Y acá hay nuevamente otro mapa donde podemos ver ahí una representación, ahora de colores más rojos en los domos, que se mueven más lento, hasta colores que son amarillos, hasta otras tonalidades más rojas en la periferia, con las plataformas que están indicadas ahí en colores púrpura, y las cuales las más grandes son la plataforma de Ronnie y Filchner ahí en el mar de Weddell, hacia la izquierda arriba, y al centro abajo la plataforma de Ross. Son esas dos grandes plataformas, pero después hay muchas otras plataformas, y ahí están los nombres de algunas de esas plataformas, Amery, en fin, Getz, hay muchísimas plataformas. Que recordemos son estos hielos flotantes que bordean la Antártica y que además restringen el movimiento del hielo, porque si cayera el hielo directamente de este hielo continental al océano, fluiría mucho más rápido. Y aquí está la forma dendrítica que les decía en otra representación ya con mucho más datos, un mapa más reciente, y que confluyen estos grandes glaciares que a veces ocupan estas zonas de fallas tectónicas que se han generado en estos continentes. Entonces, no solamente un efecto hielo, sino que obviamente está condicionado por lo que ocurre en la base del hielo, que son las rocas que forman estos continentes. Antártica, hablábamos que es el continente más seco del planeta. Extraño, ¿cierto? Sobre todo en Chile, que tenemos el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del planeta, pero efectivamente un aire tan húmedo, tan seco, perdón, y tan alejado de la costa, que efectivamente nos produce una sequedad tremenda, con una precipitación en el interior de Antártica que en el Polo Sur precipita del orden de 20 centímetros a 30 centímetros de nieve por año, no más. O sea, muy, muy poco, pero sí precipita. Pero en la periferia, obviamente cuando estamos cerca del océano, sometido, digamos, a un régimen de atmosférico con alta humedad y que precipita mucho más, estas tormentas que vienen del norte en general, puede haber hasta 6 metros de nieve por año. Esos son los... Pero el grueso del continente tiene muy poca precipitación. Ahora sí vemos lo que se llama no solo la velocidad, ¿ya? Que está indicada ahí en kilómetros por año, que ya la habíamos visto, donde el hielo se va acelerando hacia la periferia con estos colores más púrpuras, pero ahora vemos el balance, digamos, si los hielos están en equilibrio, o sea, si un glaciar, o en este caso el hielo continental, recibe tanta nieve como la que pierde en la periferia, pues recordemos, el único lugar donde se derrite el hielo en la Antártica, salvo días muy contados en el año, o cada cierta cantidad de años en el interior del continente, donde puede haber agua líquida, un poco de derretimiento, particularmente en zonas de cordilleras interiores o nunataks, que se llaman, islas de roca. Prácticamente nada de la Antártica se derrite en el interior y solamente se derrite en la periferia donde cae el océano, donde cae por témpanos, que luego se derriten en el océano, o se puede producir un derretimiento muy limitado en el sector periférico costero. Entonces, esos grandes círculos rojos muestran que la pérdida de hielo, la sumatoria de los témpanos que se desprenden en el frente, más
lo poco que pueda derretirse excede lejos lo que gana esos glaciares o esa parte del hielo continental con la nieve que precipita y que se transforma, como veíamos, en hielo. Por el contrario, los círculos púrpura representan zonas donde esos glaciares o parte del hielo continental está ganando masa. Vale decir, precipita más nieve que se transforma en hielo en relación a la pérdida por la suma de los témpanos que se producen principalmente, con una muy pequeña parte de derretimiento. Ahora, nótese, hay algo muy importante y que ha sido muy difícil de cuantificar, y ahora modelos, pero también mediciones, las primeras mediciones, sobre todo con estos vehículos robóticos que navegan bajo los hielos, ¿ya? Y que recopilan información muy valiosa para evaluar cuánto se están derritiendo estas plataformas flotantes, y resulta que ese derretimiento basal producido por un efecto oceánico es tan importante que es prácticamente la mitad de toda la pérdida del hielo antártico. Se pensaba que los témpanos era casi todo, pero no. Ahora se sabe, repito, que la pérdida del hielo ocurre por desprendimiento de témpanos y también por el derretimiento basal, y con una muy pequeña parte de derretimiento superficial cuando hay las condiciones atmosféricas con temperatura sobre cero. Y resulta que en los últimos pocas décadas, y hablamos de 30 décadas, 3 décadas aproximadamente, desde el década del 90, Antártica en el año 90 estaba prácticamente, y hasta el año 2000, prácticamente en un estado estable. Vale decir, no ganaba ni perdía masa, se mantenían los hielos, estaban ahí. Recibían tanta nieve como la que se iba en forma de témpano en la periferia, o derretimiento oceánico bajo los hielos, las plataformas, o esa pequeña parte de derretimiento superficial. Pero en pocos años, realmente a partir del año 2000, vemos cómo esa curva empieza a aumentar y realmente Antártica empezó a perder mucho hielo, producto de qué? El calentamiento global, que también está afectando Antártica, pero no de manera uniforme, sino que se concentra esa pérdida de hielo en sectores como el mar de Amundsen, como en la península antártica también. Entonces Antártica ha perdido alrededor de 6 milímetros equivalentes al nivel del mar. Muy poco. Ustedes dicen, bueno, ¿cuántos son 6 milímetros? Ya suben el nivel del mar 6 milímetros. Me voy a preocupar mi casita en la playa, si la tuviéramos. Me voy a preocupar de elevarla sobre el nivel del mar varios metros para que esté fuera. No, ni siquiera 6 milímetros no es nada. Ya, pero veamos las proyecciones, y vamos a ir viendo en las láminas siguientes, hacia fines de siglo. Ahí podrían empezar a preocuparse de sus lindas casitas en la playa, o si ponemos una carpa en la playa y nos quedamos en la playa muchos años o décadas, podría ser un problema. Y aquí vemos, estos son los últimos estudios del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, como al año 2011, en este horizonte de 1990 al 2011, cómo han ido aumentando estas proyecciones, no solo de Antártica, sino también en azul, Groenlandia. Groenlandia está aportando en este momento más que Antártica, 0,77 milímetros por año, el derretimiento de los hielos equivalente en nivel del mar a nivel global, versus Antártica, que está aportando del orden de 0,43 milímetros por año. Ahora, si sumamos ambos dos, nos da un metro, o sea, 1,2 milímetros por año, ¿ya? Comparémoslo ahora con los glaciares, porque hay glaciares fuera de las zonas polares, fuera de Groenlandia y Antártica, sobre todo en el Ártico, también en la Patagonia, en los Himalayas, en los Alpes, etc. Sumemos todos los glaciares del mundo, en todas las cordilleras del mundo, se están derritiendo muy rápidamente y están aportando al nivel del mar 0,6 milímetros por año. Vale decir, prácticamente, si simplificamos, del orden de 2 milímetros por año, ¿cierto? La sumatoria de Groenlandia, Antártica y los glaciares,
Un tercio se lo llevan los glaciares, un tercio se lo lleva Groenlandia y un tercio Antártica. No exactamente, ahí están las cifras. Y eso está aumentando a futuro. Antes eran mucho más los glaciares que aportaban y mucho menos las zonas polares que eran muy frías, estaban muy estables. Ahora, el calentamiento global ha llegado a establecerse en las zonas polares, sobre todo en Groenlandia y sobre todo en la periferia antártica. El interior de Antártica todavía sigue siendo muy estable. No hay que preocuparse. Pero ahí está el problema a futuro, que esto va a ir increciendo, va a ir aumentando. Y ahora podemos ver cómo en este espacio de tiempo del año 1990 al año prácticamente 2017, que abarcó este estudio publicado el año 2018 por el equipo INVI, muchos investigadores, muchos países, un set de datos enorme de toda la Antártica, dividido, como decía ahí, en la península antártica, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental, y podemos ver cómo estas proyecciones en términos de cambio de masa, y son todos valores negativos, lamentablemente, la única curva que podemos ver que oscila alrededor de cero, vale decir, está en equilibrio, es, como decía antes, la Antártica Oriental. Pero la Antártica Occidental, color verde, muy negativa y lamentablemente cada vez más negativa, así como las cifras del virus, ¿cierto?, que aumentan exponencialmente. Esto está como disminuyendo aceleradamente con el tiempo, esa pérdida de masa, o sea, esa pérdida de hielo, sobre todo, como decía, en la Antártica Occidental, pero también una pequeña parte en la península, con esa curva en rojo, pero sucedió algo interesante en la península. Desde el año 2000 aproximadamente, y pensemos acá en el año 2010, se empezó a estabilizar la pérdida de masa de la península. ¿Por qué? Porque la península antártica comenzó a enfriarse, o sea, o por lo menos se detuvo el calentamiento, algo extraño, pero que está asociada a la variabilidad natural del clima. Ahí no debemos buscar una razón basada en el calentamiento global ni en el ozono, sino que es sencillamente una variabilidad natural normal y que a futuro, digamos, si continúa el calentamiento global, obviamente que la península se va a calentar con efectos nocivos, digamos, a la pérdida del hielo. Ahí podemos ver en esta figura que muestra la proyección de la pérdida del aumento a nivel del mar desde 1950, ¿cierto? Desde el día de hoy y en el pasado también, hacia el futuro, y vemos en los escenarios pesimistas, vale decir, si no controlamos las emisiones básicamente de dióxido de carbono, ¿cierto? Y otros efectos que producen los gases de efecto invernadero, el planeta, la industria del cemento, en fin, hay muchas cosas, la deforestación, el cambio de uso del suelo. Si no controlamos eso y dejamos un escenario de, como se dice en inglés, business as usual, vale decir, no cambiamos nuestro modo, nuestra economía, nuestro modo de energía sustentable, en fin, energías renovables no convencionales, economía circular, todo lo anterior, ¿cierto? Vamos a estar en un escenario pesimista en que a fin de este siglo podría subir el nivel del mar casi 1 metro e incluso en las últimas proyecciones podría ser más de 1 metro y que al año 2300 podríamos tener hasta 5 metros, digamos, de aumento del nivel del mar. Y ahí sí eso sería absolutamente nefasto. Pero si en cambio controlamos nuestras emisiones a nivel planetario, como el Acuerdo de París, si aceptamos y podemos seguir ese Acuerdo de París, cosa que Estados Unidos no hizo, por ejemplo. Está retirando el Acuerdo de París, pero si imaginamos que todos nos ponemos de acuerdo a cumplir el Acuerdo de París, realmente vamos a estar en el escenario más optimista, probablemente con un aumento del nivel del mar a fin de siglo que va a alcanzar del orden de medio metro. Igual, va a subir el nivel del mar, pero no tanto, y al cabo de 3 siglos, digamos, vamos a tener
un aumento de nivel del mar que va a oscilar alrededor de 1 metro. O sea, vamos a dejar un planeta a nuestros sucesores en bastante mejor posición que lo que tenemos actualmente. Y ahí a la izquierda se puede ver más en detalle, y lo pueden ver ustedes ahí, las proyecciones para Groenlandia, Antártica y para los glaciares. Ahora, a este aumento de nivel del mar hay que sumarle algo muy, muy importante y que puede llevar a aumentar al doble el nivel del mar, que es, y que está considerado acá, pero no es solo por la pérdida del hielo, sino que es la expansión térmica del océano. Y la expansión térmica del océano, así como calentamos un metal, ¿cierto? Y se expande, o la madera también, que sufre, digamos, contracciones y expansiones con la temperatura, el océano también se expande y se contrae. Entonces, en el escenario actual de calentamiento global, ese océano se está expandiendo y además se está derritiendo todo el hielo del planeta, lo cual está elevando el nivel del mar. Entonces, son esos dos efectos conjuntos. Y acá está lo que les decía, que es esencialmente la relevancia del derretimiento que ocurre bajo las plataformas del hielo y en los frentes de la Antártica en la costa, que está derritiendo esas plataformas. Este es un paper que apareció hace muy, muy poco en una revista muy prestigiosa, Nature Geoscience. Apareció hace pocas semanas realmente y que muestra con un lujo de detalle cómo se está derritiendo este hielo en la periferia, y vemos estos colores, en este caso el verde, que es realmente temperaturas del océano que exceden hasta en 4 grados o más las temperaturas de congelamiento, donde uno puede decir, bueno, si me baño a 4 grados Celsius, ¿cierto? Y probablemente muchos de ustedes lo han hecho, ¿cuánto voy a durar? Y aparentemente es del orden de 1 minuto por grado Celsius, ¿cierto? Voy a durar 4 minutos. Bueno, es un agua congelada, sí, congelada, pero esos 4 grados Celsius pueden muy bien, y lo hacen, provocar un gran derretimiento que es hasta del orden de, está ahí en la columna izquierda vertical, más de 6 metros de derretimiento de hielo por año, que es una tasa enorme, siendo que en superficie los derretimientos son del orden de 1/10 de esos valores. Así que la gran, la mitad, como le decía aproximadamente, de la pérdida de masa, aparte del desprendimiento de témpanos en la periferia de Antártida, ocurre por el derretimiento oceánico cuando esos hielos entran en contacto con el océano, ya sea en el frente, esos frentes donde se desprenden los grandes témpanos, o más bien en la base, en la parte baja, por debajo de las grandes plataformas que están indicadas acá. Vamos a los témpanos. Los témpanos son, como decía, repitiendo, aproximadamente representan la mitad de la pérdida de hielo en la Antártica, y tenemos, en inglés se llaman icebergs, el mayor que ha sido reportado, digamos, en tiempos históricos, mide alrededor de 300 metros de largo por 37 kilómetros, perdón, kilómetros de largo por 37 kilómetros de ancho. ¿Qué distancia hay entre Punta Arenas y Puerto Natales? Hay alrededor de unos 250 kilómetros, entonces excede, es como ir de Fuerte Bulnes, digamos, a Puerto Natales, un solo témpano de hielo, tabular, muy plano, su superficie plano abajo, porque viene del desprendimiento de una plataforma de hielo que es muy plana y con unos 40 kilómetros de ancho, y que se derrite continuamente por todos los lados y se va fracturando porque ese hielo, que es muy poco espesor, se generan grietas y se va fracturando sobre todo en la periferia. Y acá están los top, no los top 10, los top 5, los témpanos, los 5 témpanos más grandes desde el inicio de la era satelital. Anteriormente han habido estimaciones, en realidad, de navegantes que no son muy precisas. Entonces ahí tenemos el témpano B15, que hay un catastro, un inventario de témpanos que lo realiza la NOAA, en este caso de Estados Unidos, y que le da, según el cuadrante de Antártida donde esté, le da
la primera letra, que es B larga, o puede ser A, o en fin, o C, etcétera. Y efectivamente B, digamos, del mar de Ross, en el mar de Ross, de la plataforma de Ross, flotante de Ross, son los témpanos más grandes, pero después hay uno A, que es la otra gran plataforma, les decía, la plataforma Ronnie, que está unida a la de Filchner-Ronnie. Y finalmente el número 4, que en el cuadrante C, que está también ahí en el mar de Ross. Y extrañamente en el mar de Weddell, una plataforma que no era ninguna de las dos, no era ni la de Ronnie ni la de Ross, en la plataforma del Larsen C, que está ahí a una latitud bastante más al norte, en el mar de Weddell, en la península antártica, se desprendió en julio de 2017 este témpano del A68, que tenía 193 kilómetros por 30 kilómetros, enorme, pero que está ahora, sigue fracturándose y navegando a la deriva, y algunos de esos témpanos, o sea, llegan a la corriente circumpolar, empiezan a navegar alrededor de Antártica, y algunos muy pocos logran atravesar esa corriente circumpolar e irse hacia el norte, por ejemplo, por la corriente de las Malvinas, y algunos han sido avistados muy cerca del continente sudamericano, e incluso a la latitud, por ejemplo, de Montevideo, por ejemplo. Así que estos son los témpanos que, como decía, consideran y reflejan alrededor de la mitad del derretimiento, o sea, perdón, de la pérdida de hielo antártica. La otra mitad es el derretimiento oceánico y una muy pequeña parte del derretimiento superficial. No olvidemos el hielo marino en Antártica, que rodea el continente y que puede básicamente tener una superficie que es un 33% de toda el área antártica. Recordemos que son 13,5 millones de kilómetros cuadrados. El hielo marino solo puede llegar a una extensión de unos 18 millones de kilómetros cuadrados al final del invierno, digamos. Vale decir, ahora en septiembre, agosto, septiembre, y luego empieza a derretirse. Y este hielo marino, al contrario del hielo meteórico que viene de la depositación de cristales de nieve que se transforman en hielo, ese hielo marino se forma a partir del congelamiento del agua de mar, y que refleja grandes problemas a veces para navegar, para navegantes y marinos, pero que se contrae mucho en el verano hacia el interior del continente, y por lo tanto cualquier barco que quisiera navegar normalmente en el interior, si queremos tocar parte o poner pie en parte del continente, vamos a toparnos con algo de hielo marino, incluso en el verano. ¿Cuál es la diferencia principal o las diferencias principales de los polos, Antártica versus el Ártico? Bueno, Antártica es realmente un continente cubierto por hielo y que está rodeado de océano o de océanos, que es el mar austral o el océano austral, y que es donde confluyen el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, etc. En cambio, el Ártico es realmente un océano. ¿Qué océano? El océano Ártico, que se puede subdividir. Hay varios océanos o mares en el Ártico, pero que está rodeado por continentes, como vemos ahí a la derecha, hacia la isla de Groenlandia y básicamente Norteamérica, y una serie de otros archipiélagos de islas del Ártico. Entonces, ¿y qué espesor tienen esos hielos? En la Antártica habíamos visto que el espesor promedio era, ¿cuánto? 2 kilómetros de hielo, que descansa principalmente sobre tierra, ¿cierto? Sobre un continente, que puede estar sobre el nivel del mar, en el caso de Antártica Oriental, o bajo el nivel del mar, en el caso de la Antártica Occidental, pero que el Ártico, digamos, es realmente hielo marino. Aparte de Groenlandia, es hielo marino, eso que está ahí en blanco, sobre el océano Ártico, y ahí está un reflejo de lo que pasa en verano, pero en invierno está todo cubierto por hielo marino, y que tiene un espesor solamente de 2 metros.
o sea, estamos hablando de espesor de hielo marino, congelamiento de agua de mar de 2 metros versus un tremendo espesor de 2 kilómetros de hielo, que es hielo producto del congelamiento de agua dulce, que es hielo meteórico. Y aquí, como una humorada, si alguien va al Polo Sur, en vez de en el Polo Norte, que aquí podemos encontrar a Santa, ¿cierto? Santa Claus, viejo pascuero, y hay distintas atribuciones, que nació o que está su casa ahí en Escandinavia o en Groenlandia o donde sea en el Ártico. Sin embargo, aquí y en Alaska también se atribuyen. Yo estuve hace 2 inviernos en Alaska, en una ciudad que se llama South Pole y que está muy cerca de Fairbanks, en pleno Alaska, muy lejos todavía del Polo Norte, pero donde habita y uno puede ir a un mall típica, digamos, construcción norteamericana, eh, comercial, pero que es por lo demás muy entretenido, y obviamente compré algunos souvenirs. Es donde habita y uno puede tomarse la foto con Santa, en fin, en toda época del año. Entonces, en el Polo Sur, en cambio, habita un Santa malo. Ahí está la cara de malo, que lo que hace con los renos, los mata y los envasa, ¿cierto? En tarro, corta los árboles, los pinos, digamos, no se permiten niños, en fin. Bueno, esa es una de las humoradas, obviamente que es una ficción, pero bonito cuento. Pasemos ahora a un tema muy apasionante que se descubrió hace relativamente poco, a pesar que ya van varias décadas. Bajo Antártica hay lagos de agua líquida y que conforman estos lagos subglaciales, y que son estos lagos subglaciales de agua dulce, no es agua de mar, sino que es agua dulce que proviene del derretimiento del agua, del hielo. Ese hielo que puede estar a menos 55, menos 80 grados Celsius en la superficie, mucho frío, en la base de este hielo continental, producto de ese calor que se genera en el interior de la Tierra, producto de este efecto de radiación nuclear, que está en el núcleo, que se está continuamente desintegrando, una fuente de calor se transmite por conducción en el manto y después en la corteza terrestre, y va derritiendo, va produciendo tanto calor que puede llegar al punto de fusión el hielo. Puede haber hielo temperado en la base de este hielo continental y se puede derretir, generar agua y generar esos lagos. El más grande de todos es el lago Vostok, Vostok que significa este en ruso, que era uno de los barcos de Bellingshausen, uno de los descubridores de Antártica, que se puede ver ahí en un círculo rojo a la izquierda en Antártica, muy cerca de los domos, donde justamente los rusos instalaron una base, sin saberlo, la base Vostok, que está exactamente sobre este lago, en esa torre que se ve ahí, y que ellos perforaron hace pocos años, donde perforaron del orden de 3.623 metros más otros pocas decenas de metros hasta llegar, perforaron el lago y esa agua subió muy rápidamente, pero se congeló en esa perforación que está muy, muy fría, y pudieron entonces obtener muestras de ese hielo y analizarlo para efectos químicos, físicos y también biológicos. Ahora, hay leyendas que hay estos monstruos, así como en Escocia, ¿cómo se llaman? El Loch Ness, monstruos, digamos, o que hay bichos, vida, digamos, muy, muy antigua que ha quedado aislada en estos lagos, pero la visión moderna ahora es que hay cientos de lagos, todos más chicos que Vostok, algunos bastante grandes, pero mucho más chicos que Vostok, y que estos lagos, algunos de ellos están unidos, o sea, hay un sistema de lagos como una especie de sifonaje, digamos, o conductos de lagos unidos, y por lo tanto esa agua podría renovarse más rápidamente de lo que pensamos. Pero sin duda es uno de los temas más apasionantes
y el único lago que se ha perforado, pero con muchas limitaciones, es el lago Vostok, y hay grandes planes de perforar otros, pero que han fallado, particularmente por parte inglesa. Pasemos a la península. Este es el hielo continental más pequeño, digamos, de Antártica. Se calentó hasta el año 2000 aproximadamente. Al calentarse, todas las plataformas alrededor de Antártica se han ido disminuyendo. Recordemos que la plataforma del Larsen C dio origen a este enorme témpano, uno de los top 5, digamos, que mostraba antes. Pero ese calentamiento se detuvo hacia el año 2000, 1998 particularmente, pero va a continuar a futuro. No sabemos cuándo. Este verano fue muy cálido en la península antártica. Estuve ahí en la base Frey, en el pequeño casquete de la isla Rey Jorge, pero se notaron grandes cambios y también se han producido récords de temperatura en la base Esperanza, en el extremo norte de la península, que reflejan también en alguna medida estos eventos extremos ligados al calentamiento global. Y aquí tenemos una secuencia de cómo se ha ido desintegrando la plataforma del Larsen B en el año 2002. Todo esto estaba flotando y se desintegró muy rápidamente en espacio de semana, digamos, y en marzo prácticamente quedaban estos témpanos, miles de témpanos flotando en un sector que tenía 9.000 años, ese hielo que se desintegró, 10.000 años de hielo en pocas semanas. Y eso es lo que está ocurriendo con esta ola de calor que está migrando hacia el sur y que sin duda está afectando estos hielos. Estos hielos que conservan una historia muy, muy relevante del planeta, una historia climática y ambiental de la calidad del aire también. Y el hielo más antiguo se ha perforado en la base del Domo C, uno de los grandes domos, en un esfuerzo europeo, pero con participación también norteamericana y japonesa, y donde el hielo se ha llegado a alrededor de 600.000 años, pero que probablemente hay hielo del orden de 1.000.000 de años en la base de la Antártica, que no ha sido perforado. Perdón, ahí dice 800.000 años. Entonces, eso es lo que ha sido perforado hasta el momento, y podemos ver estas ciclicidades que son las eras glaciales, eras frías versus épocas más cálidas, y donde también la composición atmosférica ha ido variando. En las eras cálidas, épocas cálidas, ha habido más concentración de gases de efecto invernadero, y lo contrario, en la época fría, digamos, menos concentraciones de gases de efecto invernadero. Y ahora estamos en una época, a la derecha en el gráfico, cálida en forma natural, pero que está condicionada, digamos, por las variaciones orbitales de la Tierra en torno al Sol. Eso es lo que controla estas glaciaciones, pero que está amplificada actualmente por este efecto antrópico del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que esa es la situación actual, donde un querido colega mío, Bob Thomas, que en paz descanse, que le encantaba el vino, así como una buena parte de nosotros, consideraba que la Antártica en su interior era como una botella que uno le descorchaba, ¿cierto? Y estaba tan inclinada que al descorcharla empezaba a fluir el vino desde el interior de la botella hacia el exterior. Lo mismo ocurriendo en la Antártica, decía Bob, con justa razón, en el sentido que las plataformas de hielo que se están derritiendo y principalmente botando témpanos, se están derritiendo por abajo, desprendiendo témpanos. Esas actúan como un corcho, frenan la velocidad del hielo de esta periferia antártica, y por lo tanto, al derretirse esa plataforma, ese hielo ya no tiene un obstáculo, sino que fluye mucho más rápidamente, así como el vino se va de la botella, que es un crimen, ¿no? Dejar ir el vino de una botella. Y si pensamos en el hielo continental del interior, porque esa era la península, ¿qué es lo que vemos ahí? Una chuica o dama juana, como quieran llamarla, en que hay una enorme cantidad de hielo, y que también en el sector de Mar de Amundsen, sobre todo, y acá hay un paper en un trabajo que tuve la ocasión de participar junto a científicos de NASA
y principalmente Estados Unidos, en que, y con la Armada de Chile, efectivamente, donde sobrevolamos este sector de Antártica, donde detectamos por primera vez en vuelos aéreos algo que se sabía por evidencia satelital, estoy hablando del principio del año 2000, en que el hielo está realmente fluyendo y perdiendo masa a una tasa más alta de la que se repone, y que este hielo, además, digamos, tiene la particularidad que es un hielo continental marino, descansa bajo el nivel del mar y que es muy inestable. Conclusiones, aquí termino, y lamento haberme extendido ya el tiempo. Espero que todavía tengan paciencia para ver las últimas dos láminas. A pesar que hay zonas estables, incluso que están ganando masa en el ice, en hielo continental de la Antártica Oriental, en los últimos tiempos se ha descubierto que la Antártica realmente está perdiendo hielo y aportando al nivel del mar cada vez más rápido, especialmente aquí, la península antártica y la zona del mar de Amundsen del WICE, del hielo continental de la Antártica Occidental. Número 2, escenarios futuros van a resultar sin duda en una amplificación de los impactos del deshielo si continúan las tasas actuales y sobre todo en los escenarios más negativos, en que no logramos controlar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, no logramos tampoco cambiar el uso de la tierra y seguimos con la deforestación, etcétera, y podrían incluso alcanzar más de 1 metro de aumento del nivel del mar hacia fines de siglo, considerando, como decía, estos escenarios desfavorables de emisiones, y también amplificado por la dinámica propia del hielo de la Antártica y Groenlandia, en que este efecto de escorchamiento es uno de los principales, donde hay una retroalimentación positiva en el sentido que quitamos, derretimos estas plataformas de hielo que se desintegran, como el Larsen B, y esos hielos interiores empiezan a fluir cada vez más rápido. Finalmente, el futuro. Entonces, si continuara este calentamiento, digamos, en muchos siglos podríamos tener un aumento potencial del nivel del mar de toda la Antártica Occidental, que son del orden de los 3,3 metros. Una situación realmente muy preocupante, sobre todo para Países Bajos, costeros. Hablemos de Bangladesh, hablemos de Holanda, hablemos del estado de Florida, hablemos de todas las ciudades costeras y pueblos costeros en Chile. Pensamos no solo en Punta Arenas, sino que la ciudad de Valdivia, digamos, que descansa muy cerca del nivel del mar, etc. Y que podría tener un impacto en la población muy, muy grande, sobre todo, eso es lo lamentable, en sociedades, en naciones, en grupos étnicos que tienen recursos muy limitados, vale decir, los más pobres acá y los estados más pobres, las etnias más pobres van a sufrir más. ¿Por qué? Porque países como Holanda, por ejemplo, que tienen ya controlado ese ascenso a nivel del mar con sistemas con puertas, etcétera, van a poder inyectar una buena cantidad de recursos, pero los otros etnias y naciones van a tener que haber migraciones muy importantes y con grandes problemas a la sociedad y guerras relativas a esto. En cambio, la Antártica Oriental va a continuar relativamente estable, incluso crecer si se incrementan las acumulaciones de nieve, porque recordemos que aumenta la temperatura y ese aire más cálido va a ser capaz de retener más humedad y va a haber más precipitaciones, en este caso de nieve, pero también ligado a la capa de ozono estratosférico que se está recuperando, está mostrando primeros signos de recuperación, y si se recupera, se va a calentar toda la Antártida y por lo tanto va a contrarrestar este aumento de precipitación probablemente. Aumenta las precipitaciones, pero la periferia se podría comenzar a derretir más rápido, y sobre todo las plataformas perimetrales, que probablemente van a retroceder, se desintegran, y este efecto que decía de retroalimentación de la chuica de vino va a ser de anclaje, digamos, este efecto anclaje de las plataformas se va a incrementar y va a comenzar a fluir, podría comenzar a fluir ese hielo interior. Entonces el futuro no se ve tan bueno, digamos, en el sentido de la estabilidad de los hielos,
sobre todo en la península y en la Antártida Occidental y en el mar de Amundsen en particular, también en parte del mar de Bellingshausen. Por lo cual hay que tratar de conservar la Antártida y la mejor manera de conservarla, aparte, digamos, de destinarla a un continente destinado a la ciencia y la paz y la investigación, por consiguiente, con algo de turismo muy controlado, por cierto, eh, es justamente eh, poder eh, cumplir este protocolo de este Acuerdo de París, por ejemplo, controlando las emisiones y con un montón de otras efectos, políticas y estrategias técnicas sustentables de cómo manejarnos a nosotros, vivir en sintonía con nuestro planeta. Vale decir, y aquí voy a dar mi propio estatus espiritual en que nuestro creador Dios nos ha dado este planeta, pero nos ha permitido vivir en el planeta para señorear, como dice en la Sagrada Escritura, sobre el planeta, vale decir, manejarlo en forma sustentable. Eso realmente es lo que ocurre acá, independiente de nuestras creencias espirituales, eh, pero que yo creo realmente que es también el designio de nuestro creador en el planeta, y eso es un punto de vista muy particular. Así que con eso los dejo y espero que hayan no solo aprendido algo, sino que también disfrutado. Así que también tengan mucho éxito y disfruten el resto de este diplomado. Así que, chao, chao.